La historia, que apenas comenzó a conocerse hace poco más de 2 décadas, transformó para siempre la manera en que comprendemos los primeros siglos del cristianismo, pero pocos se detienen a preguntarse por qué estos textos permanecieron ocultos durante tanto tiempo, por qué la Iglesia construyó sus cimientos sobre el silencio de ciertos evangelios y la glorificación de otros, y qué significaba realmente para el poder institucional que existiera un documento tan perturbador como el Evangelio de Judas. ¿No resulta extraordinario que durante más de 1700 años, una versión completamente diferente de la traición más famosa de la historia humana haya permanecido enterrada bajo las arenas de Egipto, esperando el momento preciso para emerger y sacudir las certezas que sostienen a millones de creyentes alrededor del mundo? ¿Qué secretos guardaba este texto que lo convirtieron en algo tan peligroso que debía ser destruido, borrado de la memoria colectiva, expulsado de las bibliotecas sagradas, como si su mera existencia pudiera desmoronar siglos de tradición cuidadosamente construida? En este momento, mientras lees estas palabras, mientras tu mente comienza a adentrarse en territorios donde la fe y la razón se encuentran en combate perpetuo, te invito a que compartas en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas, qué hora marca tu reloj en este instante preciso, porque esta búsqueda de la verdad nos conecta a través de continentes y usos horarios, nos une en la misma pregunta fundamental que ha obsesionado a la humanidad desde que tuvo conciencia de sí misma. Y si sientes que este relato toca algo profundo en tu ser, si estas reflexiones resuenan con tus propias dudas y búsquedas, compártelo con alguien cercano, con ese amigo que también se atreve a cuestionar, para que las bendiciones que trae el conocimiento genuino alcancen a su familia y a todos aquellos que aman la verdad por encima de la comodidad de las certezas heredadas. El descubrimiento del Evangelio de Judas en la década de los 70 del siglo pasado, en una cueva cerca de El Minya en Egipto, no fue simplemente el hallazgo de un manuscrito antiguo, más entre los muchos que la arqueología ha rescatado del olvido. Fue la emergencia de una narrativa completamente alternativa sobre el evento fundacional del cristianismo, una versión donde Judas Iscariote no es el traidor vil y despreciable que la tradición católica construyó durante 2 milenios, sino el discípulo más cercano a Jesús, el único que comprendió verdaderamente su mensaje, el héroe trágico que cumplió el mandato divino más difícil de todos, entregar al Maestro para que se cumpliera el plan de redención. ¿Cómo es posible que una inversión tan radical de los roles más sagrados de la narrativa cristiana haya sido sistemáticamente suprimida? ¿Qué revela esto sobre los mecanismos del poder religioso y su necesidad de controlar no solo lo que creemos, sino cómo lo creemos? Baruch Spinoza, ese judío portugués expulsado de su comunidad en Ámsterdam en el siglo XVII, ese filósofo que se atrevió a aplicar la razón geométrica a los textos sagrados, ese pensador que pagó con el ostracismo social el precio de su lucidez, habría comprendido inmediatamente las implicaciones del Evangelio de Judas. Para Spinoza, los textos religiosos no eran revelaciones divinas caídas del cielo, como lluvia milagrosa sobre la humanidad ignorante, sino productos históricos, construcciones humanas, atravesadas por intereses políticos, económicos y sociales. En su tratado teológico-político, esa obra incendiaria que le valió el odio de católicos, protestantes y judíos por igual, Spinoza argumentó que la Biblia debe ser leída como cualquier otro texto antiguo, con las herramientas de la filología, la historia y la razón crítica. ¿No es acaso el Evangelio de Judas la confirmación perfecta de la intuición spinoziana de que existe una multiplicidad de versiones sobre los eventos sagrados y que la versión que conocemos es simplemente la que los poderes dominantes decidieron preservar? La Iglesia Católica, esa institución milenaria que construyó su autoridad sobre la pretensión de poseer la verdad única y completa sobre la palabra de Dios, que levantó catedrales monumentales y acumuló riquezas incalculables mientras predicaba la pobreza evangélica, que quemó herejes y censuró libros en nombre de la pureza doctrinal, necesitaba desesperadamente una narrativa unificada y control able. Los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron seleccionados cuidadosamente
entre docenas de textos que circulaban en las primeras comunidades cristianas, no porque fueran más auténticos o más inspirados divinamente que los demás, sino porque servían mejor a los propósitos institucionales de una iglesia que estaba transformándose de secta perseguida en religión de Estado. ¿Qué criterios realmente determinaron qué textos eran palabra de Dios y cuáles eran herejías peligrosas? ¿No será que la ortodoxia se define simplemente como la interpretación de los vencedores? El Evangelio de Judas pertenece a la tradición gnóstica, esa corriente del cristianismo primitivo que enfatizaba el conocimiento directo de lo divino por sobre la fe ciega y la obediencia institucional, que veía el mundo material como una prisión del espíritu y la salvación como un proceso de iluminación interior. Los gnósticos no necesitaban intermediarios entre el alma y Dios, no requerían la mediación de sacerdotes ni la autoridad de obispos, y esta autonomía espiritual los convertía en una amenaza mortal para una estructura eclesiástica que fundamentaba su poder precisamente en su rol de intermediaria exclusiva entre el cielo y la tierra. ¿Por qué la Iglesia teme tanto a las experiencias religiosas directas que no pasan por sus canales oficiales? ¿No será porque el monopolio del acceso a lo sagrado es el fundamento último de su autoridad temporal? En el texto gnóstico descubierto, Jesús se ríe de los otros discípulos porque ofrecen sacrificios a un Dios falso, porque confunden al verdadero Dios con el demiurgo creador de este mundo material imperfecto. Solo Judas comprende que Jesús no es simplemente el Mesías judío esperado, sino una emanación del Dios verdadero que ha descendido para liberar chispas divinas atrapadas en la materia. Cuando Jesús le pide a Judas que lo entregue, no lo está condenando a la traición, sino confiándole la misión más sagrada: permitir que el Espíritu Divino escape de la prisión del cuerpo físico. ¿Cómo cambia toda la teología cristiana si Judas no es el villano sino el héroe? ¿Qué pasa con la doctrina de la redención si la crucifixión no fue un sacrificio involuntario, sino un plan cuidadosamente ejecutado con la colaboración del discípulo más leal? Roma, ese imperio que había conquistado el mundo con sus legiones, pero que necesitaba una conquista más profunda, la del alma humana, la de las conciencias y las creencias, encontró en el cristianismo institucionalizado la herramienta perfecta de control social. Constantino, ese emperador pragmático que convirtió al cristianismo en religión oficial, no por fe genuina, sino por cálculo político, comprendió que una religión unificada bajo autoridad imperial podía consolidar su poder de maneras que las legiones nunca lograrían. Pero para que esta estrategia funcionara, la multiplicidad teológica de los primeros siglos debía ser eliminada, las voces disidentes silenciadas, los textos alternativos destruidos. ¿No es acaso la historia de la cristiandad oficial una historia de censura sistemática, de supresión violenta de la diversidad interpretativa en nombre de la unidad doctrinal? Spinoza observó con claridad meridiana que los profetas del Antiguo Testamento no eran filósofos ni teólogos refinados, sino hombres de su tiempo, limitados por las concepciones de su época, que expresaban sus experiencias religiosas usando el lenguaje y las metáforas disponibles en su contexto cultural. La idea de que estos textos antiguos contienen verdades eternas e inmutables que deben regir la vida humana para siempre le parecía a Spinoza profundamente absurda. Los textos sagrados, argumentaba, están llenos de contradicciones, inconsistencias, interpolaciones posteriores y elementos míticos que cualquier lector honesto puede detectar si se atreve a mirar sin el velo de la reverencia condicionada. ¿Por qué entonces la Iglesia insiste en que toda palabra de las Escrituras es literal e infaliblemente verdadera? ¿No será que admitir la naturaleza humana e histórica de los textos sagrados equivaldría a admitir que la autoridad eclesiástica carece de fundamento divino? Los padres de la Iglesia, figuras como Ireneo de Lyon en el siglo II, dedicaron enormes esfuerzos a combatir el gnosticismo, escribiendo tratados voluminosos para refutar sus doctrinas y establecer los límites de la ortodoxia. Ireneo fue quien más insistió en que solo 4 evangelios eran auténticos, argumentando con una lógica que hoy nos parece bizarra, que así como existen 4 puntos cardinales y 4 vientos principales, así también debe haber exactamente 4 evangelios verdaderos. ¿No revela esta argumentación la naturaleza arbitraria
y fabricada de los criterios de canonicidad. ¿Qué tiene que ver el número de puntos cardinales con la autenticidad de un texto religioso? La riqueza que Roma acumuló a través del cristianismo institucionalizado no fue simplemente material, aunque las propiedades, los diezmos, las indulgencias y las donaciones convirtieron a la Iglesia en la institución más rica de Europa durante más de 1000 años. La verdadera riqueza fue simbólica y política, el poder de definir qué es verdad y qué es mentira, qué es sagrado y qué es profano, quién se salva y quién se condena. El Evangelio de Judas amenazaba este monopolio interpretativo porque ofrecía una lectura radicalmente diferente del evento central del cristianismo, una lectura donde el libre albedrío, la culpa y la redención funcionaban según lógicas completamente distintas. ¿Cómo mantener el control sobre las conciencias si existen múltiples versiones igualmente válidas de la historia sagrada? ¿Cómo vender indulgencias para el perdón de pecados si el pecado mismo es una construcción interpretativa variable? Spinoza distinguió cuidadosamente entre fe y conocimiento, argumentando que la fe tiene que ver con la obediencia y la conducta moral, mientras que el conocimiento pertenece al dominio de la razón y la verdad filosófica. La religión, en su función social legítima, debería enseñar justicia, caridad y amor al prójimo, no pretender revelar verdades metafísicas sobre la naturaleza de Dios o la estructura del universo. Cuando las instituciones religiosas confunden estos dominios, cuando pretenden que sus doctrinas particulares son verdades filosóficas o científicas, entran inevitablemente en conflicto con la razón y terminan oprimiendo el pensamiento libre. ¿No es esto precisamente lo que sucedió con el gnosticismo, una tradición que intentaba ofrecer conocimiento directo sobre la naturaleza divina sin pasar por los canales institucionales autorizados? El códice de papiro que contenía el Evangelio de Judas atravesó una odisea extraordinaria desde su descubrimiento en los años 70 hasta su publicación por National Geographic en 2006. Pasó por las manos de comerciantes de antigüedades sin escrúpulos, permaneció congelado en una caja fuerte durante 16 años en Hicksville, Nueva York. Sufrió daños irreparables por almacenamiento inadecuado. Fue objeto de negociaciones comerciales turbias, donde algunos vieron solo su valor monetario sin comprender su importancia histórica. ¿No es irónico que un texto sobre la verdad más profunda haya sido tratado como mercancía durante décadas, cambiando de manos según las leyes del mercado negro de antigüedades? ¿Qué nos dice esto sobre nuestra relación contemporánea con lo sagrado? Cuando finalmente el texto fue restaurado, traducido y publicado, las reacciones fueron predecibles. La Iglesia Católica rápidamente descartó su importancia, argumentando que se trataba de un texto gnóstico tardío sin valor histórico real para comprender al Jesús auténtico. Académicos más cautelosos señalaron que el manuscrito data del siglo III o IV, aunque probablemente traduce un texto griego anterior del siglo II. Pero la fecha de composición es menos importante que el hecho indiscutible de que en las primeras comunidades cristianas circulaban versiones radicalmente diferentes de los eventos narrados en los evangelios canónicos. ¿Por qué la Iglesia se siente tan amenazada por textos antiguos que revelan la diversidad teológica del cristianismo primitivo? ¿No será porque esta diversidad expone la artificialidad de su pretensión de poseer una tradición monolítica e invariable desde los apóstoles? Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam en 1656 con un herem de una ferocidad sin precedentes, una maldición que lo expulsaba de toda compañía judía, prohibía leer sus escritos, lo declaraba anatema para siempre. Su crimen fue aplicar la razón crítica a la Torá, cuestionar la autoría mosaica del Pentateuco, sugerir que los profetas no eran infalibles, argumentar que los milagros bíblicos podían explicarse naturalmente. Los rabinos de Ámsterdam, ellos mismos refugiados de la Inquisición portuguesa, replicaron contra Spinoza los mismos mecanismos de exclusión y censura que habían sufrido bajo la opresión católica. ¿No revela esto que el impulso autoritario de las instituciones religiosas trasciende las fronteras confesionales? ¿No será que todas las ortodoxias, sin importar su contenido específico, comparten una estructura psicológica común basada en el miedo a la pregunta libre? El Evangelio de Judas
presenta una cristología sofisticada donde Jesús posee múltiples niveles de identidad. Es simultáneamente un ser humano, una emanación divina llamada autogenes, y está conectado con eones celestiales que existen más allá del mundo material creado por el demiurgo Saclas. Los otros discípulos adoran al Dios equivocado, confunden al creador del mundo físico con el Dios verdadero que existe más allá de toda materia y forma. Solo Judas recibe las enseñanzas secretas. Solo él comprende que la salvación no viene de la fe en el sacrificio expiatorio, sino del conocimiento gnóstico que libera al Espíritu Divino de su encarcelamiento material. ¿Qué habría pasado si esta versión hubiera prevalecido en lugar de la ortodoxia paulina? ¿Cómo sería el mundo si el cristianismo hubiera seguido el camino gnóstico del conocimiento directo en lugar del camino institucional de la fe mediada? La idea de que Judas fue el discípulo favorito, el único digno de recibir los misterios más profundos, invierte completamente la economía moral del cristianismo tradicional. En los evangelios canónicos, Judas traiciona a Jesús por 30 monedas de plata, motivado por la avaricia, y luego se suicida consumido por el remordimiento. Es la encarnación del mal humano, el prototipo del traidor, el símbolo de la perfidia y la ingratitud. Durante 2000 años, su nombre ha sido sinónimo de traición. Pero en el texto gnóstico, Judas es el héroe trágico que sacrifica su propia reputación eterna para cumplir el plan divino, sabiendo que será odiado por generaciones, pero actuando de todas formas por lealtad suprema a su maestro. ¿No es esta una inversión moral tan radical que amenaza los fundamentos mismos de cómo entendemos el bien y el mal en la narrativa cristiana? Spinoza argumentó que la idea de un Dios personal que interviene milagrosamente en los asuntos humanos, que recompensa la virtud y castiga el vicio, que se enoja y se arrepiente, es una proyección antropomórfica infantil. El Dios de Spinoza es la sustancia infinita, la naturaleza misma en su totalidad, operando según leyes necesarias e inmutables. No hay providencia especial, no hay milagros que suspendan las leyes naturales, no hay revelación sobrenatural dirigida a pueblos elegidos. Todo lo que existe es modo o modificación de la sustancia divina única. Esta concepción eliminaba de un solo golpe la necesidad de iglesias, sacerdotes, rituales y doctrinas. Si Dios es idéntico a la naturaleza y opera según leyes accesibles a la razón humana, ¿qué rol quedaría para las instituciones religiosas que pretenden mediar entre la humanidad y lo divino? Los gnósticos del siglo II compartían con Spinoza, aunque desde presupuestos metafísicos diferentes, el rechazo al Dios celoso y vengativo del Antiguo Testamento. Para ellos, Yahvé no era el Dios supremo, sino el demiurgo ignorante y malévolo que creó este mundo imperfecto y mantiene a las almas humanas atrapadas en la materia. El verdadero Dios, el Padre desconocido, existe más allá de toda creación material y envía emanaciones como Cristo para liberar a quienes puedan recibir el conocimiento salvador. Esta teología radical desafiaba no solo al judaísmo, sino también al cristianismo emergente, que conservaba el Dios creador del Génesis como fundamento de su cosmología. ¿Cómo reaccionaría la Iglesia ante una doctrina que declaraba que su Dios era en realidad un impostor, un tirano cósmico del cual debíamos liberarnos? La respuesta fue la herejología, la creación sistemática de la categoría de herejía y su persecución institucional. Los padres de la Iglesia no se contentaron con argumentar que los gnósticos estaban equivocados, los declararon enemigos peligrosos que debían ser extirpados, sus textos quemados, sus comunidades disueltas. La violencia del lenguaje que Ireneo, Tertuliano e Hipólito emplearon contra los gnósticos revela la amenaza existencial que estos representaban. No se trataba de diferencias interpretativas menores, de matices teológicos negociables, sino de visiones del mundo radicalmente incompatibles. ¿Por qué las diferencias doctrinales provocan tal ferocidad? ¿No será que quien cuestiona nuestras creencias más profundas nos fuerza a confrontar la posibilidad de que todo nuestro sistema de significado podría ser una construcción arbitraria? El Evangelio de Judas fue mencionado por Ireneo en su obra Contra las herejías, escrita alrededor del año 180, donde lo denunció como una falsedad producida por la secta de los cainitas, un grupo gnóstico que supuestamente invertía todos los valores bíblicos,
glorificando a figuras como Caín, los habitantes de Sodoma y Judas. La mera mención del texto en una obra heresiológica confirma que circulaba en el siglo II y era considerado suficientemente peligroso como para merecer refutación explícita. Luego, durante casi 1800 años, el texto desapareció completamente, conocido solo por esta referencia hostil. ¿Qué nos perdimos durante estos 18 siglos? ¿Cuántos otros textos igualmente reveladores fueron destruidos tan completamente que ni siquiera sabemos que existieron? Spinoza vivió una vida de relativa pobreza después de su excomunión, ganándose el sustento puliendo lentes ópticas, rechazando ofertas académicas prestigiosas porque requerían conformidad religiosa, escribiendo sus obras filosóficas en la soledad de habitaciones alquiladas. Su Ética, esa obra maestra geométrica de metafísica donde demuestra que la libertad humana consiste en comprender la necesidad de todo lo que existe, fue publicada póstumamente porque era demasiado peligrosa para aparecer durante su vida. Murió a los 44 años, probablemente de tuberculosis agravada por inhalar polvo de vidrio durante años. ¿Cuántas mentes brillantes ha silenciado la intolerancia religiosa a lo largo de la historia? ¿Cuánto conocimiento se ha perdido porque cuestionar las ortodoxias establecidas significaba arriesgar no solo la reputación, sino la vida misma? La riqueza de Roma no consistió solo en acumular oro y propiedades territoriales, sino en monopolizar la producción de significado sobre las cuestiones últimas que obsesionan a la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué sucede después de la muerte? Quien controla las respuestas autorizadas a estas preguntas, controla las conciencias, y quien controla las conciencias posee un poder más profundo que cualquier ejército. La Iglesia comprendió esto instintivamente y construyó un aparato institucional dedicado a mantener ese monopolio. La liturgia que repetía las narrativas autorizadas, el catecismo que programaba las mentes desde la infancia, la confesión que penetraba en los rincones más íntimos de la psique humana, la excomunión que amenazaba con el ostracismo social, además de la condenación eterna. ¿No es esta la verdadera riqueza por la cual el Evangelio de Judas representaba una amenaza? La riqueza del control sobre cómo interpretamos nuestra propia existencia. El texto gnóstico contiene pasajes donde Jesús revela a Judas visiones de reinos celestiales, poblados por eones con nombres extraños: Barbelo, Autogenes, Nebruel, Saclas. Describe jerarquías angélicas complejas, cosmologías de múltiples niveles, donde el mundo material es apenas la capa más baja de realidades superpuestas. Para lectores modernos acostumbrados a cosmologías científicas, estas especulaciones místicas pueden parecer fantasías extravagantes sin conexión con la realidad, pero los gnósticos no pretendían describir el universo físico, sino mapear territorios interiores de conciencia, expresar experiencias visionarias usando el lenguaje mitológico disponible en su contexto cultural. ¿No hacemos algo similar cuando usamos metáforas científicas contemporáneas para hablar de experiencias psicológicas o espirituales? ¿No será que toda teología es inevitablemente metafórica, un intento de traducir lo inefable usando las herramientas conceptuales limitadas de nuestro tiempo? Spinoza distinguió entre tres tipos de conocimiento. El primero, imaginativo y confuso, basado en percepciones sensoriales y signos convencionales. El segundo, racional y demostrativo, que comprende mediante la razón las conexiones causales entre las cosas. El tercero, intuitivo y supremo, que capta en un solo acto intelectual la esencia de las cosas en su conexión con lo divino. Los gnósticos aspiraban a algo similar a este tercer tipo de conocimiento, una iluminación directa que no requiere argumentación racional, sino visión inmediata de la verdad. Tanto Spinoza como los gnósticos rechazaban la idea de que la verdad última debe ser aceptada por fe en autoridades externas, aunque diferían radicalmente en sus métodos. Spinoza confiaba en la razón geométrica, mientras los gnósticos buscaban revelación mística. No comparten, sin embargo, el rechazo fundamental a la mediación institucional del acceso a la verdad. La narrativa cristiana ortodoxa requiere que Judas sea libre y culpable, que su traición sea un acto de voluntad malévola por el cual merece condenación eterna. Sin un Judas genuinamente traidor,
Todo el drama de la pasión pierde su tensión moral, la idea del sacrificio voluntario de Jesús se complica, la economía de la salvación mediante la expiación del pecado original se vuelve problemática. Pero si Judas simplemente cumplió un rol predestinado en un plan divino, si fue elegido precisamente para realizar la acción que haría posible la redención, entonces, ¿cómo puede ser condenado por hacer lo que Dios necesitaba que hiciera? El Evangelio gnóstico expone esta contradicción teológica que la ortodoxia nunca ha resuelto satisfactoriamente. ¿Cómo conciliar la omnisciencia y el plan divino con la libertad y responsabilidad humanas? Los teólogos ortodoxos han producido incontables volúmenes intentando resolver esta paradoja, invocando conceptos como presciencia divina, que no implica predeterminación, libre albedrío creatural que coexiste con soberanía providencial, permisos divinos que no equivalen a causación directa. Pero estas distinciones sutiles raramente convencen fuera de los círculos académicos especializados, y para la mayoría de los creyentes el problema permanece latente, una incomodidad intelectual que prefieren no examinar demasiado de cerca. El Evangelio de Judas no resuelve la paradoja, sino que la abraza, haciendo de Judas precisamente el instrumento consciente y voluntario de la voluntad divina, el colaborador necesario en el drama cósmico de la liberación espiritual. ¿No es esta una solución más honesta, aunque más perturbadora, que los malabarismos conceptuales de la teodicea ortodoxa? Spinoza argumentó que el libre albedrío, tal como comúnmente se entiende, es una ilusión nacida de la ignorancia sobre las causas que determinan nuestras acciones. Creemos ser libres porque somos conscientes de nuestros deseos, pero ignorantes de las causas que los producen. La verdadera libertad humana no consiste en alguna capacidad misteriosa de actuar sin causa, sino en comprender las causas que nos determinan y alinear nuestra naturaleza con la necesidad racional del universo. Un hombre libre, para Spinoza, es quien actúa según el dictamen de la razón, en lugar de ser arrastrado pasivamente por las pasiones. ¿No sugiere esto que tanto Judas en la narrativa ortodoxa como en la gnóstica es igualmente no libre, determinado por fuerzas que escapan su control, y que la diferencia es solo si reconocemos explícitamente esta determinación o la ocultamos bajo la ficción del libre albedrío? La restauración del códice de papiro que contenía el Evangelio de Judas fue un trabajo extraordinariamente delicado, un rompecabezas de miles de fragmentos frágiles que debían ser identificados, preservados y ensamblados en secuencia. El conservador Rodolphe Kasser dedicó años a esta tarea meticulosa, y aún así aproximadamente un tercio del texto se perdió irrecuperablemente debido a los daños sufridos durante las décadas de almacenamiento inadecuado. ¿Qué revelaciones adicionales contenían esas páginas perdidas? ¿Qué enseñanzas secretas de Jesús a Judas se evaporaron antes de que pudiéramos conocerlas? El hecho mismo de que el texto sobreviviera parcialmente después de 17 siglos parece milagroso, pero los vacíos en el manuscrito nos recuerdan que nuestro acceso al pasado es siempre fragmentario, mediado por accidentes de preservación y destrucción que escapan nuestro control. La Iglesia primitiva no solo definió qué textos eran canónicos, sino también cómo debían ser interpretados, estableciendo reglas hermenéuticas que limitaban las lecturas posibles. La alegoría, cuando era necesaria para salvar textos problemáticos del Antiguo Testamento, era permitida y hasta celebrada. Pero la literalidad era impuesta cuando convenía a los intereses doctrinales, especialmente en textos sobre la autoridad apostólica o la sucesión episcopal. Los gnósticos fueron acusados de interpretar alegóricamente lo que debía leerse literalmente y literalmente lo que debía entenderse alegóricamente. Una acusación que revela que las disputas teológicas son fundamentalmente disputas sobre quién tiene autoridad para determinar el método correcto de lectura. ¿No es todo acto de interpretación un ejercicio de poder, una imposición de significado sobre textos inherentemente ambiguos? Spinoza propuso un método radicalmente nuevo para leer las Escrituras. Debían ser estudiadas como documentos históricos usando las mismas herramientas filológicas que se aplicaban a textos clásicos griegos y romanos. Debíamos investigar las circunstancias históricas de su composición, los autores reales, las audiencias originales, las intenciones comunicativas,
las interpolaciones posteriores. Solo después de este trabajo histórico crítico podríamos comenzar a extraer el mensaje moral universal que pudiera tener relevancia contemporánea. La Iglesia resistió ferozmente este método porque exponía las costuras, mostraba cómo las Escrituras eran textos compuestos, editados y recopilados a lo largo de siglos por múltiples manos con agendas diversas. ¿Por qué la honestidad histórica sobre los textos sagrados es considerada una amenaza en lugar de una virtud? El Evangelio de Judas termina abruptamente con Judas siendo entregado a los sumos sacerdotes, pero el manuscrito está dañado precisamente en el punto donde podríamos esperar encontrar el desenlace narrativo. No sabemos cómo el texto gnóstico relataba la crucifixión, la resurrección o el destino final de Judas. Algunos académicos especulan que el texto podría haber contenido una versión donde Jesús no sufre realmente en la cruz, porque su verdadero ser espiritual ya había abandonado el cuerpo físico, una doctrina gnóstica llamada docetismo, que la ortodoxia condenó como herejía. ¿No es profundamente irónico que el texto que rehabilita a Judas esté truncado precisamente donde su historia alcanzaría su clímax? La acusación de docetismo, la idea de que Jesús solo parecía tener un cuerpo humano, pero era realmente puro espíritu, fue una de las herejías más combatidas en los primeros siglos. Los padres de la Iglesia insistieron en que Jesús era completamente humano y completamente divino, verdaderamente encarnado, que sufrió genuinamente, que murió realmente, que resucitó corporalmente. Esta insistencia era necesaria para que el sacrificio expiatorio tuviera sentido teológico. Solo si Jesús era plenamente humano, podía representar a la humanidad. Solo si era plenamente divino, podía su sacrificio tener valor infinito para expiar pecados infinitos. Pero los gnósticos encontraban absurda la idea de que lo divino pudiera realmente contaminarse con la materia física, que el espíritu puro pudiera genuinamente sufrir. ¿No revela esta disputa concepciones fundamentalmente incompatibles sobre la naturaleza de lo divino y su relación con el mundo material? Spinoza rechazó tanto la trascendencia radical del Dios gnóstico como la antropomorfización del Dios bíblico tradicional. Su Dios inmanente, idéntico a la naturaleza, ni se ensucia al estar presente en la materia, ni necesita descender desde algún reino celestial para entrar en contacto con lo creado. Todo es Dios, todo es naturaleza, todo es sustancia expresándose en infinitos atributos de los cuales conocemos solo dos, extensión y pensamiento. Esta visión eliminaba el dualismo entre espíritu y materia que obsesionaba tanto a gnósticos como a cristianos ortodoxos. No hay salvación que lograr escapando de un mundo material caído hacia un reino espiritual puro, sino solo comprensión que alcanzar sobre nuestra necesaria participación en la totalidad infinita de lo que existe. ¿No es este panteísmo naturalista más coherente que los dualismos torturados de las teologías tradicionales? Pero la coherencia filosófica raramente determina qué creencias prosperan institucionalmente. El cristianismo ortodoxo triunfó no porque sus doctrinas fueran más racionales o más respaldadas por evidencia, sino porque ofrecía una estructura institucional más efectiva, una jerarquía más clara, una narrativa más simple y accesible para las masas, y crucialmente, porque se alió con el poder imperial romano. Cuando Constantino convirtió al cristianismo en religión favorecida del imperio, la suerte de las versiones alternativas quedó sellada. Los recursos del Estado se pusieron al servicio de la ortodoxia. Bibliotecas imperiales copiaban textos aprobados mientras destruían los prohibidos. Concilios ecuménicos definían doctrinas con fuerza de ley. Herejes podían ser exiliados o ejecutados por autoridades civiles. ¿No demuestra esto que la historia de las ideas no es una competencia intelectual donde la verdad inevitablemente prevalece, sino una lucha política donde el poder determina qué versiones sobreviven? Los gnósticos carecían de estructuras institucionales centralizadas, operaban en pequeños grupos esotéricos, transmitían sus enseñanzas secretamente a iniciados seleccionados. Esta organización celular los protegía de la persecución en cierto grado, pero también significaba que cuando la presión se intensificaba,
sus comunidades podían ser dispersadas sin dejar rastro institucional que perpetuara sus tradiciones. La Iglesia Ortodoxa, con su jerarquía episcopal, sus credos estandarizados, sus rituales uniformes, sus edificios monumentales, su alianza con el poder temporal, demostraba una capacidad de supervivencia institucional muy superior. ¿Es la capacidad de crear instituciones duraderas un indicador de verdad o simplemente de adaptabilidad política? El descubrimiento del Evangelio de Judas en el siglo XX ocurrió en el contexto de otros hallazgos extraordinarios de textos gnósticos, especialmente la biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en Egipto en 1945. 13 códices de papiro, conteniendo más de 50 textos gnósticos distintos, incluyendo el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Apocalipsis de Pedro, la hipóstasis de los arcontes y muchos otros, emergieron de una jarra de cerámica enterrada cerca de un monasterio copto. Estos textos confirmaron que el gnosticismo era mucho más diverso y sofisticado de lo que las denuncias heresiológicas sugerían, que contenía cosmologías complejas, antropologías refinadas y experiencias religiosas profundas que merecían ser estudiadas por derecho propio, en lugar de simplemente como desviaciones aberrantes de la ortodoxia. ¿Por qué estos textos fueron enterrados? ¿Quién los ocultó y por qué? La teoría más plausible es que monjes cristianos ortodoxos los enterraron cuando la Iglesia intensificó la persecución de textos heréticos, posiblemente en respuesta a una carta pastoral de Atanasio de Alejandría en el año 367, que prohibía el uso de libros no canónicos. Algunos monjes, en lugar de destruir estos textos como se les ordenaba, los preservaron enterrándolos, quizás esperando tiempos más tolerantes, o quizás simplemente incapaces de destruir conocimiento precioso sin importar cuán heterodoxo fuera. El hecho de que estos textos sobrevivieran en el desierto egipcio durante más de 1600 años se debe a condiciones climáticas excepcionales, un accidente geográfico que nos permite recuperar voces que la Iglesia intentó silenciar permanentemente. ¿Cuántas otras voces fueron silenciadas efectivamente? Textos quemados en climas húmedos, donde el papiro se desintegra. Tradiciones borradas tan completamente que ni siquiera sabemos qué preguntas hacer sobre lo que perdimos. Spinoza había argumentado que la superstición y el miedo son los fundamentos psicológicos sobre los cuales se construyen las religiones institucionales. Los seres humanos, enfrentados a la incertidumbre sobre el futuro, la vulnerabilidad ante fuerzas naturales que no controlan, la angustia existencial sobre la muerte, buscan desesperadamente protección mediante rituales, oraciones, obediencia a mandamientos que supuestamente garantizarán favor divino. Las instituciones religiosas explotan sistemáticamente estos miedos, ofreciendo seguridad psicológica a cambio de sumisión intelectual y conformidad doctrinal. La promesa de salvación eterna se convierte en instrumento de control, la amenaza de condenación eterna en mecanismo de disciplina. ¿No es esto precisamente lo que vemos en la historia del cristianismo institucional, un sistema elaborado de recompensas y castigos sobrenaturales que mantiene a los creyentes en perpetua dependencia de la mediación eclesiástica? El Evangelio de Judas, al presentar una soteriología basada en conocimiento en lugar de fe, en iluminación interior en lugar de obediencia externa, en liberación del mundo material, en lugar de redención dentro de él, socavaba este sistema de control. Un creyente que posee conocimiento directo de lo divino no necesita sacerdotes que intercedan, no teme excomuniones que lo separen de la gracia, no puede ser manipulado mediante amenazas de condenación. La autonomía espiritual que el gnosticismo promovía era incompatible con una institución que fundamentaba su autoridad en monopolizar el acceso a lo sagrado. ¿No explica esto por qué la Iglesia persiguió a los gnósticos con una ferocidad que a veces superaba incluso su hostilidad hacia paganos y judíos? Existía también una dimensión de clase en la disputa entre ortodoxia y gnosticismo. El cristianismo ortodoxo se presentaba como universal, accesible a todos sin importar educación o sofisticación intelectual, requiriendo solo fe simple y obediencia. El gnosticismo, con sus complejas cosmologías, sus revelaciones secretas, su énfasis en el conocimiento esotérico,
tendía a atraer élites educadas capaces de comprender sus especulaciones teológicas refinadas. Los padres de la Iglesia acusaban a los gnósticos de elitismo espiritual, de dividir a los creyentes en iniciados iluminados y masas ignorantes, de despreciar la fe simple de los cristianos comunes. Esta acusación tenía algo de verdad, pero también era conveniente para una institución que buscaba el mayor número posible de adherentes sin importar su capacidad de comprensión teológica profunda. ¿Es el igualitarismo de la ortodoxia una virtud democrática o un instrumento de control masivo? Spinoza habría observado que ambas posiciones contienen verdades parciales. Si es elitista pretender que solo quienes dominan cosmologías complejas pueden alcanzar salvación, pero también es problemático promover una fe que no requiere pensamiento crítico, que de hecho desalienta el cuestionamiento, que presenta la duda como pecado en lugar de como paso necesario hacia comprensión genuina. El ideal espinociano sería una religión que enseñara principios morales universales de justicia y caridad accesibles a todos, mientras simultáneamente no reprimiera la investigación racional de quienes tienen capacidad e inclinación para filosofar. Pero este equilibrio es difícil de mantener institucionalmente, porque quienes filosofan inevitablemente cuestionarán las formulaciones dogmáticas, y las instituciones religiosas tienden a experimentar el cuestionamiento como amenaza. ¿Es posible una religión institucional que genuinamente promueva el pensamiento libre, o es esta una contradicción en términos? La riqueza simbólica que Roma acumuló mediante el cristianismo incluía el control sobre la interpretación del sufrimiento humano. La doctrina de la redención mediante el sacrificio de Cristo ofrecía un marco para encontrar significado en el dolor, transformando experiencias de injusticia y aflicción en participación en el sufrimiento redentor del Salvador. Esta teología del sufrimiento tenía poder consolador innegable para millones de personas atrapadas en circunstancias dolorosas, pero también funcionaba ideológicamente para pacificar el descontento social, para enseñar aceptación resignada de condiciones injustas, con la promesa de compensación en la vida futura. No es sospechoso que una religión que predicaba conformidad social y aceptación del sufrimiento terrenal se convirtiera en la favorita de emperadores interesados en mantener el orden establecido. El Evangelio de Judas ofrecía una interpretación radicalmente diferente del sufrimiento, no como algo redentor que debe ser aceptado con gratitud, sino como consecuencia del aprisionamiento del espíritu en el mundo material creado por el demiurgo malévolo. El sufrimiento no tiene dignidad especial ni valor expiatorio. Es simplemente una característica desafortunada de la existencia material, de la cual debemos liberarnos mediante conocimiento. Esta visión era potencialmente más subversiva porque no santificaba el sufrimiento, no lo convertía en virtud, no enseñaba paciencia, sino liberación. Un creyente gnóstico no aceptaría sumisamente condiciones opresivas esperando recompensa celestial. Buscaría activamente trascender las limitaciones de su situación material. ¿No amenazaba esto el orden social mucho más directamente que una herejía meramente doctrinal sobre la naturaleza de Cristo? Los emperadores romanos posteriores a Constantino comprendieron perfectamente el valor político de una religión que enseñaba obediencia a las autoridades terrenales como expresión de obediencia a Dios, que prometía justicia en el más allá para quienes soportaban injusticias en este mundo, que definía la humildad y la sumisión como virtudes cristianas cardinales. Pablo había escrito que toda autoridad viene de Dios, y resistir a las autoridades es resistir a Dios mismo, una doctrina extraordinariamente conveniente para cualquier régimen que buscara legitimación religiosa. Los gnósticos, con su desprecio por el demiurgo creador y sus autoridades terrenales derivadas, no ofrecían tal apoyo ideológico al poder establecido. ¿No fue esta incompatibilidad política, tanto como las diferencias teológicas, lo que determinó el destino del gnosticismo? La historia del cristianismo ortodoxo está marcada por concilios ecuménicos donde obispos, reunidos bajo auspicio imperial, definían doctrinas con autoridad vinculante. Nicea en 325 estableció la divinidad de Cristo contra el arrianismo. Constantinopla en 381 afirmó la Trinidad. Éfeso en 431 definió la Teotokos contra Nestorio. Calcedonia
En 451 estableció la unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo. Estas definiciones no surgieron de revelación directa, ni de consenso orgánico entre creyentes, sino de negociaciones políticas complejas, donde facciones competían por favor imperial, donde destierros y exilios eran moneda corriente, donde la victoria teológica dependía de alianzas con el poder temporal. ¿No revela esto que la ortodoxia cristiana es fundamentalmente un constructo político legitimado retroactivamente como voluntad divina? Spinoza habría reconocido en estos concilios precisamente lo que denunciaba: la confusión de dominios entre religión y poder político, la transformación de disputas filosóficas en cuestiones de autoridad coercitiva, la imposición mediante fuerza imperial de uniformidad doctrinal que debería pertenecer al dominio del libre examen racional. Para Spinoza, que un emperador decida qué constituye ortodoxia cristiana es tan absurdo como que un concilio de obispos defina teoremas geométricos. Las verdades filosóficas y teológicas no se establecen por votación ni por decreto imperial, se descubren mediante razonamiento riguroso y análisis cuidadoso. Pero las instituciones religiosas que pretenden poseer verdades reveladas no pueden someterse al examen racional libre, porque éste inevitablemente cuestiona sus fundamentos. ¿No están todas las ortodoxias construidas sobre la exclusión sistemática del pensamiento crítico genuino? El códice que contenía el Evangelio de Judas incluía también otros 3 textos: la primera revelación de Santiago, la carta de Pedro a Felipe y un fragmento del texto hermético conocido como Alógenes. Esta compilación sugiere que quien creó el códice valoraba textos gnósticos y herméticos que la Iglesia ortodoxa rechazaba, que existían comunidades que leían y preservaban estas obras considerándolas sagradas o al menos valiosas espiritualmente. El hecho de que este códice fuera enterrado en lugar de destruido sugiere que incluso dentro de entornos cristianos ortodoxos había quienes sentían ambivalencia sobre la destrucción de textos heterodoxos. ¿No indica esto que la realidad histórica era más compleja que la narrativa simple de ortodoxia triunfante, eliminando herejías sin resistencia interna? Las comunidades cristianas de los primeros siglos eran extraordinariamente diversas, y la uniformidad doctrinal que la Iglesia posteriormente proclamó como originaria desde los apóstoles es en gran medida una ficción retroactiva. Existían cristianos que seguían las leyes judías y cristianos que las rechazaban, cristologías que enfatizaban la humanidad de Jesús y otras que enfatizaban su divinidad, grupos que esperaban el inminente fin del mundo y otros que se acomodaban a una existencia prolongada en la historia, ascetas que rechazaban el mundo material y creyentes que lo celebraban como creación buena de Dios. El proceso mediante el cual una versión particular de cristianismo se convirtió en la ortodoxia fue largo, conflictivo y políticamente contingente. ¿Qué habría pasado si circunstancias históricas ligeramente diferentes hubieran favorecido a otras facciones? Spinoza rechazaba la noción misma de una única interpretación verdadera de las Escrituras que todos debían aceptar bajo pena de condenación. Para él, los textos bíblicos contenían enseñanzas morales universales, accesibles a todos mediante la luz natural de la razón, pero también elementos históricos contingentes, especulaciones metafísicas obsoletas y mandamientos ceremoniales que pertenecían a un contexto cultural superado. Cada lector inteligente podía extraer las verdades morales mientras reconocía la contingencia histórica del resto. No había necesidad de imponer uniformidad interpretativa mediante autoridad eclesiástica, y hacerlo era precisamente generar las disputas y persecuciones que habían manchado la historia del cristianismo. ¿Por qué las iglesias no pueden tolerar la diversidad interpretativa si la moralidad esencial que predican es simple y accesible a la razón natural? La respuesta, sospechaba Spinoza, es que las iglesias no están principalmente interesadas en promover moralidad, sino en mantener autoridad institucional. La diversidad interpretativa amenaza esta autoridad porque sugiere que los individuos pueden relacionarse con lo divino sin mediación eclesiástica, que las verdades religiosas son accesibles a la razón natural sin necesidad de revelación sobrenatural administrada por castas sacerdotales. Una iglesia que admitiera esto perdería su razón de existir como institución separada del orden civil.
Por lo tanto, debe insistir en que posee revelaciones especiales inaccesibles a la razón ordinaria, que la salvación requiere aceptar doctrinas específicas definidas por autoridad eclesiástica, que la autonomía interpretativa es soberbia peligrosa que conduce a condenación. No es este miedo a la libertad interpretativa lo que explica la ferocidad con que la Iglesia persiguió no solo a agnósticos, sino también posteriormente a protestantes, racionalistas e incluso a católicos místicos cuyas experiencias religiosas directas amenazaban la mediación institucional. El Evangelio de Judas presenta una escena donde los otros discípulos, en una visión, se ven a sí mismos como sacerdotes ofreciendo sacrificios en el templo, y Jesús les revela que estos sacrificios son odiosos, que están adorando al Dios equivocado, que sus rituales son vanos. Esta crítica radical del culto sacrificial puede ser una crítica velada de la Eucaristía cristiana, que la teología ortodoxa interpretaba como representación del sacrificio de Cristo. Los gnósticos rechazaban la noción de que Dios requiera sacrificios, ya fueran animales en el templo o pan y vino consagrados en la misa. El verdadero culto consistía en conocimiento espiritual, no en rituales materiales. ¿No amenazaba esto todo el aparato sacramental de la Iglesia, su pretensión de controlar la gracia mediante rituales administrados por sacerdotes ordenados? La teología sacramental fue central para el poder institucional de la Iglesia medieval. Solo sacerdotes ordenados en sucesión apostólica válida podían consagrar la Eucaristía, absolver pecados en confesión, administrar extrema unción a moribundos. Los laicos dependían absolutamente de estos servicios sacramentales para su salvación, lo cual generaba tanto dependencia psicológica como flujos económicos constantes hacia la institución eclesiástica mediante estipendios, limosnas y donaciones. Cuestionar la validez o necesidad de los sacramentos era atacar el corazón económico y político de la Iglesia. ¿No fue esto lo que hizo tan amenazante la Reforma protestante posterior, su insistencia en que la fe sola, sin mediación sacramental, era suficiente para salvación? Spinoza vivió en una Holanda protestante, donde las disputas teológicas entre calvinistas, arminianos y otras sectas habían generado conflictos políticos violentos. Observó cómo cada facción pretendía poseer la verdad única sobre cuestiones como predestinación, libre albedrío, naturaleza de la gracia, y cómo estas disputas teóricas se traducían en luchas por poder político. Su respuesta fue argumentar que el Estado debe ser completamente secular, que ninguna iglesia debe tener autoridad coercitiva, que la libertad de pensamiento y expresión es derecho inalienable, y que la religión debe limitarse a enseñar moralidad básica sin pretender imponer doctrinas metafísicas mediante fuerza legal. Estas ideas eran revolucionarias en el siglo XVII y permanecieron peligrosas durante siglos posteriores. ¿No estamos aún lidiando con las consecuencias de rechazar la separación spinoziana entre religión y Estado en muchas partes del mundo contemporáneo? El Evangelio de Judas no simplemente invierte los roles morales de las figuras en la narrativa de la pasión, transforma toda la estructura de significado del evento central del cristianismo. La crucifixión no es un sacrificio expiatorio que satisface la justicia divina ofendida por el pecado humano, sino la liberación del Espíritu Divino aprisionado en forma material. La resurrección no es el triunfo sobre la muerte física, sino la confirmación de que lo verdaderamente real es el espíritu inmortal, no el cuerpo perecedero. La salvación no viene de creer en este evento como transacción cósmica entre Dios Padre y Dios Hijo, sino de comprender la verdad última sobre la naturaleza de la realidad y nuestra participación en lo divino. ¿No es esta una transformación hermenéutica tan radical que amenazaba desmoronar todo el edificio teológico que la Iglesia había construido laboriosamente durante siglos? La historia que estamos narrando no es simplemente la historia de un texto antiguo redescubierto. Es la historia de cómo el poder construye narrativas autorizadas y suprime alternativas, de cómo las instituciones religiosas se transforman de vehículos de búsqueda espiritual en mecanismos de control social, de cómo la verdad histórica es frecuentemente la víctima de necesidades políticas. El Evangelio de Judas nos fuerza a confrontar preguntas incómodas sobre la naturaleza de la autoridad religiosa.
sobre los criterios que determinan qué textos son sagrados y cuáles son heréticos, sobre la relación entre fe y razón, entre creencia y conocimiento, entre sumisión institucional y autonomía espiritual. ¿Estamos preparados para las respuestas que estas preguntas podrían revelar? Los gnósticos del siglo II operaban en un mundo intelectual saturado de filosofías competitivas: platonismo, aristotelismo, estoicismo, epicureísmo, judaísmo helenizado, cristianismo emergente, religiones mistéricas orientales. Su sincretismo característico, su disposición a tomar elementos de múltiples tradiciones y sintetizarlos en visiones cosmológicas complejas, reflejaba este pluralismo cultural del Imperio Romano tardío. El gnosticismo no era una religión monolítica con dogmas fijos, sino una familia de movimientos que compartían ciertas tendencias: dualismo entre espíritu y materia, énfasis en conocimiento salvífico, rechazo del Dios creador veterotestamentario, especulación sobre reinos celestiales y emanaciones divinas. Esta diversidad interna hacía al gnosticismo intelectualmente fértil, pero institucionalmente vulnerable. ¿No requiere la supervivencia institucional precisamente la uniformidad doctrinal y organizativa que el gnosticismo rechazaba? La Iglesia ortodoxa aprendió tempranamente las lecciones de la organización institucional eficiente. Desarrolló jerarquías claras con obispos gobernando diócesis, patriarcas supervisando regiones, concilios definiendo doctrinas, credos estandarizando creencias, liturgias uniformando prácticas. Esta estructura piramidal permitía comunicación rápida, coordinación efectiva y disciplina consistente. Cuando surgían disputas doctrinales, podían ser resueltas autoritativamente por concilios reconocidos. Cuando aparecían maestros heréticos, podían ser excomulgados y sus enseñanzas prohibidas. Los gnósticos, operando en grupos pequeños, sin coordinación central, sin autoridades reconocidas que pudieran definir ortodoxia gnóstica, eran incapaces de resistir la presión institucional coordinada. ¿Es la eficiencia organizativa un valor espiritual o simplemente una ventaja en la competencia política entre movimientos religiosos? Spinoza habría argumentado que la verdad filosófica no requiere organización institucional para validarse, que las verdades de la razón son accesibles a cualquier mente que piense claramente sin importar afiliaciones institucionales. Pero también reconocía que las sociedades humanas requieren instituciones para funcionar, que la moralidad pública necesita enseñanza sistemática, que alguna forma de religión civil es probablemente inevitable. Su ideal era una religión mínima que enseñara principios morales universales: justicia, caridad, obediencia a las leyes, sin imponer creencias metafísicas particulares ni pretender suprimir el pensamiento libre. Esta religión civil coexistiría pacíficamente con la investigación filosófica sin intentar subordinarla a autoridad revelada. ¿Por qué este ideal tan razonable ha sido tan difícil de realizar históricamente? La respuesta debe buscarse en las pasiones humanas que Spinoza analizó tan brillantemente en su Ética. Los seres humanos no son primariamente seres racionales, sino seres pasionales, que la razón puede moderar parcialmente bajo condiciones favorables. El miedo a la muerte, el deseo de seguridad, la necesidad de pertenencia grupal, la tendencia a la imitación emocional, la disposición a obedecer autoridades, todas estas características psicológicas pueden ser explotadas por instituciones religiosas que ofrecen certezas absolutas, pertenencia comunitaria y protección sobrenatural a cambio de conformidad doctrinal. Una religión racional spinociana que reconociera la incertidumbre sobre cuestiones últimas y promoviera el pensamiento crítico sería psicológicamente menos satisfactoria para la mayoría de las personas que una religión que ofrezca respuestas definitivas y amenace castigos terribles a quienes duden. ¿No está la verdad en desventaja estructural frente a las ilusiones consoladoras? El Evangelio de Judas fue escrito en copto, el último estadio de la lengua egipcia antigua, escrita con caracteres griegos, más algunos signos demóticos. El texto copto probablemente traduce un original griego hoy perdido, y este original griego pudo haber sido compuesto en algún momento del siglo II, quizás entre 130 y 170. Esta datación lo hace contemporáneo o apenas posterior
a algunos textos que eventualmente serían incluidos en el canon del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, generalmente datado entre 90 y 100, es apenas unas décadas anterior. El Apocalipsis de Juan probablemente data de finales del siglo I. Algunos de los escritos paulinos son más antiguos, de los años 50 y 60. Pero la idea de un Nuevo Testamento canónico cerrado no se estableció firmemente hasta el siglo IV. ¿Qué habría pasado si las circunstancias históricas hubieran favorecido la inclusión del Evangelio de Judas en el canon? Esta pregunta contrafactual revela algo importante sobre la contingencia de las tradiciones religiosas que a menudo se presentan como necesarias e inevitables. No había nada intrínseco a los 4 evangelios canónicos que los hacía objetivamente superiores a los muchos otros evangelios que circulaban. La superioridad que la Iglesia les atribuyó retrospectivamente fue en gran medida una racionalización de decisiones políticas e institucionales. Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron seleccionados porque servían a los propósitos de una Iglesia institucionalizada que necesitaba una narrativa coherente, autoridad apostólica clara y doctrinas que respaldaran su estructura jerárquica. Otros evangelios que enfatizaban revelaciones privadas, conocimiento esotérico o que cuestionaban la autoridad institucional fueron excluidos sistemáticamente. ¿No revela esto que los cánones sagrados son fundamentalmente construcciones institucionales en lugar de revelaciones divinas? Spinoza anticipó en siglos los métodos de la crítica bíblica moderna cuando argumentó que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco completo porque contiene relatos de eventos posteriores a su muerte, que los libros históricos del Antiguo Testamento fueron compilados muchos siglos después de los eventos que narran, que las profecías mesiánicas fueron reinterpretadas por comunidades posteriores para aplicarlas a circunstancias que los autores originales no pudieron haber previsto. Estas observaciones, obvias para cualquier lector atento que se atreva a leer críticamente, eran explosivas en el siglo XVII porque socavaban la pretensión de que las Escrituras eran palabra literal de Dios, dictada sobrenaturalmente a autores humanos que funcionaban como amanuenses pasivos. ¿Por qué la idea de que textos sagrados tienen autores humanos con limitaciones y perspectivas históricas particulares es tan amenazante para la fe religiosa? La amenaza no es a la fe genuina, sino a la autoridad institucional que fundamenta su legitimidad en la posesión de revelaciones sobrenaturales. Si los textos sagrados son documentos humanos que reflejan comprensiones limitadas e históricamente condicionadas, entonces la interpretación de estos textos debe hacerse usando herramientas críticas de análisis histórico y filológico, no mediante apelación a autoridad eclesiástica que pretende acceso privilegiado al significado verdadero revelado divinamente. Esto democratiza la interpretación, la abre a cualquiera con las habilidades técnicas necesarias y elimina el monopolio hermenéutico de las castas sacerdotales. ¿No es precisamente este monopolio interpretativo lo que las instituciones religiosas deben preservar a cualquier costo? El Evangelio de Judas contiene un pasaje donde Jesús se ríe frecuentemente, una característica que distingue dramáticamente este texto de los evangelios canónicos, donde Jesús raramente ríe y generalmente es presentado con solemnidad apropiada a su dignidad mesiánica. La risa de Jesús en el texto gnóstico parece burlona, dirigida a la ignorancia de los discípulos que no comprenden la verdadera naturaleza de su misión. Esta representación de un Jesús irónico y distante, que guarda conocimientos secretos que solo Judas puede comprender, contrasta radicalmente con el Jesús compasivo y accesible de los evangelios sinópticos. ¿Qué implicaciones cristológicas tiene esta diferencia de tono? ¿Qué revela sobre las comunidades que produjeron estos textos diferentes? La risa puede interpretarse como señal de la distancia entre lo divino y lo humano en la teología gnóstica, una distancia que el conocimiento esotérico debe atravesar. Jesús ríe porque ve la comedia de seres humanos adorando al Dios equivocado, ofreciendo sacrificios inútiles, creyendo que comprenden cuando están fundamentalmente confundidos. Solo mediante revelación especial, a iniciados selectos, puede esta ignorancia ser superada. Esta estructura elitista del conocimiento salvífico
era precisamente lo que la ortodoxia encontraba objetable, no solo porque era elitista, sino porque hacía imposible la misión universal de la Iglesia. ¿Cómo evangelizar al mundo entero si la salvación requiere comprensión de cosmologías complejas accesibles solo a intelectuales refinados? La solución ortodoxa fue simplificar radicalmente el mensaje. Cree en Jesús como Hijo de Dios que murió por tus pecados, arrepiéntete, bautízate, únete a la Iglesia, obedece sus mandamientos, participa en sus sacramentos. Este mensaje podía ser predicado efectivamente a audiencias masas sin educación sofisticada. Podía traducirse a través de barreras culturales. Podía ser institucionalizado mediante rituales estandarizados. El precio de esta accesibilidad universal fue la eliminación de profundidad teológica, la reducción de misterios complejos a fórmulas simples, la transformación de búsqueda espiritual en conformidad doctrinal. ¿Es este un precio que vale la pena pagar por la democratización del acceso religioso? Spinoza habría cuestionado esta dicotomía entre elitismo gnóstico y universalismo ortodoxo. Para él, existe conocimiento moral básico accesible a todos mediante la luz natural de la razón, que la justicia es preferible a la injusticia, que la caridad hacia otros es virtud, que vivir según razón produce felicidad más duradera que entregarse a pasiones destructivas. Este conocimiento no requiere revelación sobrenatural ni educación filosófica avanzada. Simultáneamente, existen verdades metafísicas más profundas sobre la naturaleza de Dios y el universo que requieren razonamiento filosófico riguroso y no son accesibles a todos. La religión debería enfocarse en el primer tipo de conocimiento, enseñando moralidad universal, mientras la filosofía explora el segundo sin interferencia religiosa. ¿Por qué las instituciones religiosas no pueden aceptar esta división de trabajo? Porque aceptarla significaría renunciar a pretensiones de verdad sobre cuestiones últimas que trascienden la moralidad práctica. Una iglesia que simplemente enseñara ética básica sin afirmar doctrinas metafísicas específicas sobre la naturaleza de Dios, la Trinidad, la Encarnación, la Resurrección, perdería gran parte de su identidad distintiva. Sería poco más que una asociación ética secular con vestimenta religiosa. Las doctrinas teológicas complejas, aunque inaccesibles a comprensión racional completa, funcionan como marcadores de identidad grupal, como shibboleths, que distinguen miembros de no miembros, ortodoxos de herejes, salvados de condenados. ¿No es la función social de las doctrinas teológicas precisamente crear fronteras grupales en lugar de expresar verdades metafísicas genuinas? El emperador Constantino, cuando convocó el Concilio de Nicea en 325, no estaba primariamente interesado en resolver disputas teológicas sobre la naturaleza exacta de la relación entre Padre e Hijo en la Trinidad. Le preocupaba la unidad política del imperio, amenazada por conflictos religiosos entre arrianos y atanasianos que generaban disturbios urbanos y divisiones sociales. Necesitaba que los obispos se pusieran de acuerdo en una fórmula doctrinal única que pudiera imponerse universalmente, restaurando orden religioso que facilitara orden político. La decisión del concilio de condenar el arrianismo y afirmar que el Hijo es homoousios, de la misma sustancia que el Padre, fue ratificada mediante autoridad imperial. Obispos que se negaron a suscribir fueron exiliados por decreto imperial. ¿No demuestra esto que la ortodoxia cristiana es fundamentalmente un artefacto político legitimado mediante lenguaje teológico? Los arrianos no desaparecieron después de Nicea. De hecho, hubo periodos donde el arrianismo parecía triunfante, especialmente cuando emperadores posteriores favorecían esa teología. Atanasio fue exiliado múltiples veces por defender la posición nicena contra emperadores proarrianos. Solo gradualmente, mediante una combinación de argumentación teológica, maniobras políticas y eventualmente represión, la fórmula nicena se estableció como ortodoxia indiscutida. Esta historia revela que incluso las doctrinas, que posteriormente se proclaman verdades eternas, reveladas desde los apóstoles, fueron en realidad resultados de procesos históricos contingentes, donde factores no teológicos jugaron roles determinantes. ¿Qué pasa con la idea de revelación divina si las doctrinas reveladas son producto de negociaciones políticas?
Spinoza distinguió entre la verdad eterna de proposiciones geométricas, que son necesarias y no podrían ser de otra manera, y las verdades históricas contingentes, que dependen de circunstancias particulares y podrían haber sido diferentes. Las doctrinas teológicas cristianas claramente pertenecen a la segunda categoría. Fueron formuladas históricamente, reflejan controversias particulares, emplean conceptos filosóficos griegos disponibles en ese contexto cultural y podrían haber sido expresadas diferentemente bajo circunstancias alternativas. Tratarlas como verdades eternas necesarias es un error categorial que genera confusión conceptual y conflictos innecesarios. ¿Por qué entonces las iglesias insisten en la necesidad eterna de formulaciones doctrinales, que son obviamente productos históricos contingentes? Porque admitir la contingencia histórica de las doctrinas equivaldría a admitir que otras formulaciones podrían ser igualmente válidas, que la diversidad teológica es legítima, que ninguna iglesia particular posee monopolio sobre la verdad religiosa. Esta admisión socavaría la autoridad institucional que depende de pretensiones de poseer la revelación única y completa. Es más efectivo institucionalmente declarar que las fórmulas doctrinales particulares son expresiones necesarias de verdades reveladas divinamente que deben ser aceptadas bajo pena de condenación, sin importar cuán contingentes e históricamente condicionadas sean realmente estas formulaciones. ¿No es esta la mentira fundamental sobre la cual se construyen todas las ortodoxias religiosas? El Evangelio de Judas nos presenta una escena donde Judas ve una visión de sí mismo siendo apedreado por los otros discípulos, sufriendo persecución a manos de aquellos que deberían ser sus hermanos. Esta profecía de persecución resultó tristemente precisa no solo para el personaje Judas, sino para las comunidades gnósticas que veneraban este texto. Los cristianos ortodoxos no solo refutaron intelectualmente a los gnósticos, los persiguieron físicamente, destruyeron sus escritos, los exiliaron de las ciudades, eventualmente cuando tuvieron poder imperial, los ejecutaron como herejes. La ironía es que movimientos cristianos que habían sido víctimas de persecución romana se convirtieron en perseguidores feroces tan pronto obtuvieron poder estatal. ¿Qué revela esto sobre la naturaleza humana y las dinámicas del poder religioso? Revela que la experiencia de ser perseguido no genera automáticamente tolerancia cuando se alcanza poder, que la convicción de poseer verdad absoluta tiende a justificar la imposición coercitiva de esa verdad sobre disidentes, que las instituciones religiosas son tan susceptibles a la corrupción del poder como cualquier otra institución humana. Los mártires cristianos del siglo III que morían por su fe, en lugar de ofrecer sacrificios a dioses paganos, eran genuinamente admirables en su coraje. Pero cuando el cristianismo se convirtió en religión de Estado, comenzó a producir sus propios mártires, personas ejecutadas por profesar versiones heterodoxas del cristianismo. ¿No invalida esta transformación de perseguidos a perseguidores las pretensiones morales superiores del cristianismo? Spinoza observó este patrón recurrente, donde cada secta religiosa que alcanza poder lo usa para suprimir disidencia, replicando precisamente las mismas opresiones de las cuales se quejaba cuando era minoría perseguida. Católicos perseguían protestantes, protestantes perseguían católicos, ambos perseguían anabaptistas y unitarios, todos perseguían a judíos. Cada facción justificaba su intolerancia apelando a la urgencia de defender la verdad revelada contra el error peligroso. Para Spinoza, la solución no era establecer qué doctrina era realmente verdadera y darle autoridad exclusiva, sino separar completamente la religión del poder coercitivo del Estado, garantizar libertad de pensamiento y expresión para todos y permitir que las ideas compitan pacíficamente sin respaldo estatal para ninguna posición particular. ¿Por qué esta solución obvia ha sido tan difícil de implementar? Porque requiere que las instituciones religiosas renuncien voluntariamente a la ventaja que obtienen de la alianza con el poder estatal, y las instituciones raramente renuncian voluntariamente a ventajas de poder. También requiere que los creyentes religiosos toleren la existencia pública de doctrinas que consideran falsas y peligrosas, y esta tolerancia se siente como complicidad en la propagación del error.
Si realmente crees que adherir a doctrina X condena almas a sufrimiento eterno y que promover doctrina Y salva almas, no tienes obligación moral de usar cualquier medio disponible para promover y suprimir X. Spinoza respondería que esta obligación supuesta se basa en presunciones erróneas sobre conocimiento humano de verdades sobrenaturales, pero para quienes mantienen estas presunciones, la tolerancia parece irresponsable. ¿Cómo reconciliamos la libertad religiosa con creencias religiosas que pretenden conocimiento absoluto sobre destinos eternos? El Evangelio de Judas termina con Judas entregando a Jesús a los sumos sacerdotes, pero como mencionamos, el manuscrito está dañado precisamente donde podríamos esperar el desenlace. No sabemos si el texto incluía relatos de la crucifixión, la resurrección o el destino de Judas. Esta ausencia es frustrante para los académicos que quisieran reconstruir la teología completa del texto, pero quizás es apropiada simbólicamente. El Evangelio de Judas mismo es un fragmento, una voz parcial recuperada de un coro más amplio de perspectivas gnósticas que fueron silenciadas. Nunca tendremos la imagen completa del cristianismo primitivo porque demasiado fue destruido, demasiadas voces fueron permanentemente silenciadas. ¿Cómo escribimos historia cuando las fuentes disponibles fueron seleccionadas por los vencedores precisamente para ocultar perspectivas alternativas? Esta pregunta es fundamental no solo para entender el cristianismo primitivo, sino para toda historiografía crítica. Las fuentes sobrevivientes de cualquier período histórico no son muestras neutrales y representativas, son artefactos seleccionados por procesos de preservación y destrucción que frecuentemente reflejan relaciones de poder. Documentos que respaldaban posiciones dominantes eran copiados en monasterios y preservados cuidadosamente, mientras documentos subversivos eran eliminados sistemáticamente. Monumentos glorificaban vencedores mientras borraban memoria de los vencidos. Historias oficiales narraban eventos desde perspectivas de las élites dominantes, mientras silenciaban experiencias de grupos marginalizados. No es toda la historia conocida, fundamentalmente distorsionada por estas dinámicas de poder que determinan qué recuerdos se preservan. Spinoza era profundamente consciente de estas distorsiones. Su análisis de los textos bíblicos no los tomaba como relatos objetivos de lo que realmente sucedió, sino como documentos producidos por grupos particulares con intereses específicos que proyectaban retroactivamente legitimaciones de sus propias posiciones sobre orígenes sagrados. Las narrativas sobre Moisés, los patriarcas, los reyes, los profetas, servían funciones ideológicas para las comunidades que las preservaron. La tarea del crítico histórico es leer a través de estas funciones ideológicas para reconstruir, con gran cautela y reconocimiento de incertidumbres inevitables, algo aproximado a lo que pudo haber sucedido realmente. Este proyecto hermenéutico de sospecha era revolucionario en el siglo XVII y permanece controvertido, donde las comunidades religiosas insisten en la historicidad literal de narrativas sagradas. No exige la honestidad intelectual aplicar el mismo escepticismo crítico a textos religiosos que aplicamos a cualquier otro documento histórico. Pero aplicar este escepticismo consistentemente significa reconocer que no tenemos acceso directo a un Jesús histórico libre de las interpretaciones teológicas de las primeras comunidades cristianas. Todos nuestros textos sobre Jesús, incluyendo los evangelios canónicos y los gnósticos, son ya interpretaciones teológicas producidas décadas después de su muerte por comunidades con agendas particulares. El Evangelio de Marcos, generalmente considerado el más antiguo, fue escrito al menos 40 años después de la crucifixión. Los Evangelios de Mateo y Lucas, probablemente 10 a 20 años después de Marcos, Juan quizás al final del siglo I. Todos dependen de tradiciones orales filtradas a través de memorias comunitarias que inevitablemente transformaron recuerdos históricos en lecciones teológicas. ¿Podemos realmente saber qué enseñó o hizo el Jesús histórico? ¿O solo tenemos acceso a las múltiples interpretaciones conflictivas que comunidades posteriores proyectaron sobre él? Esta incertidumbre histórica es profundamente incómoda para comunidades de fe que fundamentan creencias y prácticas en la autoridad de lo que Jesús supuestamente dijo e hizo. Si no podemos estar seguros sobre el Jesús histórico,
Si los evangelios son teología más que biografía, si las enseñanzas atribuidas a Jesús pueden reflejar preocupaciones de comunidades posteriores más que palabras auténticas del maestro Galileo, entonces, ¿sobre qué base se mantienen las doctrinas cristianas? La Iglesia Ortodoxa resolvió este problema apelando a la tradición y autoridad continua del magisterio eclesiástico, argumentando que el Espíritu Santo guía a la Iglesia en su comprensión correcta de la revelación independientemente de incertidumbres históricas sobre detalles particulares. Pero ¿no es esta precisamente una estrategia para inmunizar creencias contra crítica histórica, apelando a autoridad sobrenatural inverificable? Los gnósticos, paradójicamente, eran menos vulnerables a este problema porque no fundamentaban sus doctrinas en historicidad de eventos particulares, sino en revelaciones interiores y conocimiento místico. No importaba tanto si Jesús realmente dijo cosas específicas registradas en sus evangelios, como que estas enseñanzas expresaran verdades espirituales accesibles mediante iluminación interior. En este sentido, el gnosticismo era menos historicista que el cristianismo ortodoxo, menos dependiente de afirmaciones fácticas sobre pasado que podían ser cuestionadas mediante crítica histórica. Pero esta flexibilidad interpretativa también hacía al gnosticismo más difícil de institucionalizar, porque sin anclas históricas compartidas, cada maestro podía reclamar nuevas revelaciones que divergían de las anteriores. ¿No necesitan las instituciones religiosas duraderas precisamente este tipo de fundamentación histórica que el gnosticismo rechazaba? La riqueza de Roma, entendida no solo como acumulación económica, sino como acumulación de capital simbólico y autoridad cultural, dependía crucialmente de esta capacidad de fijar narrativas autorizadas sobre orígenes sagrados y significados últimos. El Evangelio de Judas amenazaba esta fijación al ofrecer una narrativa radicalmente alternativa que no podía ser fácilmente integrada o domesticada. No se trataba de una variación menor sobre temas compartidos, sino de una reinterpretación fundamental de los roles, motivaciones y significados de los actores centrales en el drama de la salvación. Si esta narrativa hubiera prevalecido, la estructura entera de autoridad eclesiástica, liturgia sacramental y teología expiatoria se habría transformado irreconociblemente. ¿No era entonces racional desde una perspectiva institucional que la Iglesia trabajara sistemáticamente para suprimir este texto y todos los similares? Racional quizás desde una lógica de supervivencia institucional, pero profundamente problemático desde una perspectiva de búsqueda genuina de verdad. Si una institución religiosa prioriza su propia preservación sobre el descubrimiento y reconocimiento honesto de verdades que podrían desestabilizarla, ¿en qué sentido puede reclamar servir a la verdad en lugar de servir a sí misma? Esta pregunta persigue a todas las instituciones que pretenden autoridad basada en posesión de conocimiento sagrado. Cuando nueva evidencia o nuevas interpretaciones amenazan doctrinas establecidas, responden con apertura intelectual o con maniobras defensivas para proteger inversiones institucionales en formulaciones tradicionales. La historia de la Iglesia muestra abrumadoramente el segundo patrón. ¿No invalida esto sus pretensiones de ser vehículo de revelación divina? Spinoza argumentaba que si Dios realmente quisiera que los humanos creyeran ciertas doctrinas específicas, habría asegurado que estas doctrinas fueran claras, inambiguas y accesibles a todos mediante la razón natural, en lugar de depender de revelaciones ambiguas mediadas por instituciones corruptas. El hecho de que exista tal desacuerdo sobre doctrinas supuestamente reveladas, que diferentes tradiciones religiosas afirmen revelaciones contradictorias, que dentro del cristianismo mismo haya proliferado tanta diversidad interpretativa a pesar de partir de los mismos textos, sugiere fuertemente que no hay revelación sobrenatural clara, sino solo interpretaciones humanas competitivas de textos ambiguos. La única salida honesta es reconocer esto explícitamente en lugar de fingir certezas que no podemos justificar racionalmente. ¿Por qué es tan difícil para las instituciones religiosas admitir la incertidumbre fundamental que rodea sus propias doctrinas más centrales?
Porque la incertidumbre no proporciona fundamento estable para autoridad institucional, porque los creyentes que reconocen que las doctrinas son interpretaciones humanas falibles en lugar de verdades reveladas divinamente, tienen menos razones para obedecer a las autoridades eclesiásticas, porque la competencia entre instituciones religiosas favorece a aquellas que ofrecen certezas más absolutas, incluso si están menos justificadas racionalmente. Existe una dinámica de mercado religioso donde instituciones que reconocen incertidumbre están en desventaja competitiva frente a aquellas que prometen certidumbre, tal como en mercados comerciales, los vendedores que admiten limitaciones de sus productos están en desventaja frente a quienes hacen promesas extravagantes. ¿No sugiere esto que el mercado libre de ideas religiosas no selecciona por verdad, sino por capacidad de satisfacer necesidades psicológicas de certeza y pertenencia? El Evangelio de Judas ofrece una visión donde las estructuras de poder religioso, institucionalizadas, son precisamente el problema del cual necesitamos liberación. Los discípulos que adoran al Dios equivocado, que ofrecen sacrificios inútiles, que no comprenden la verdadera naturaleza de la misión de Jesús, representan a las iglesias institucionales que han traicionado el mensaje liberador, transformándolo en sistema de control. Solo Judas, el traidor según la narrativa oficial, es realmente fiel al espíritu liberador del mensaje gnóstico. Esta inversión es profundamente subversiva porque sugiere que la ortodoxia oficial es en realidad la herejía verdadera, la traición real al mensaje original. ¿No es exactamente esta posibilidad la que toda ortodoxia debe suprimir a cualquier costo? Las tradiciones místicas dentro de todas las religiones principales han experimentado tensiones similares con autoridades institucionales ortodoxas. Místicos cristianos como Meister Eckhart, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Margarita Porete, frecuentemente enfrentaron sospechas de herejía porque sus experiencias directas de unión divina parecían hacer superflua la mediación sacramental e institucional. Los sufíes islámicos como Al-Halaj fueron ejecutados por afirmaciones como «Yo soy la verdad», que parecían eliminar la distancia entre criatura y creador. Místicos judíos cabalistas fueron marginalizados por rabinos racionalistas que desconfiaban de sus especulaciones teosóficas. ¿No revela este patrón recurrente que las instituciones religiosas y el misticismo experiencial están en tensión estructural fundamental? La tensión deriva de que el misticismo, como el gnosticismo, afirma acceso directo a lo divino sin necesidad de mediadores institucionales, mientras las instituciones religiosas fundamentan su autoridad precisamente en su rol de mediadoras necesarias. Un místico que ha experimentado unión directa con Dios no necesita que sacerdotes administren sacramentos para conectarlo con lo divino. Esta autonomía espiritual es intolerable para instituciones que existen para proporcionar lo que el místico afirma ya poseer. Por lo tanto, las instituciones desarrollan estrategias para domesticar el misticismo, estableciendo criterios de ortodoxia mística, requiriendo que místicos sometan sus experiencias a evaluación por directores espirituales autorizados, distinguiendo entre misticismo genuino aprobado por la Iglesia y falso misticismo que es tentación diabólica. ¿No transforma esto el misticismo de experiencia liberadora en otra forma de control institucional? Spinoza habría simpatizado con los místicos en su búsqueda de experiencia directa de lo divino, pero desconfiaría de sus pretensiones de recibir conocimientos sobrenaturales específicos sobre la naturaleza de Dios o el universo que trascienden la razón. Para Spinoza, la intuición intelectual más alta consistía en comprender mediante razón cómo todo lo que existe fluye necesariamente de la naturaleza divina, no en recibir revelaciones místicas que la razón no puede evaluar. El amor intelectual de Dios, que Spinoza describe en la quinta parte de su Ética, es una especie de misticismo racionalista, una experiencia de beatitud que viene de comprender completamente nuestra participación en la totalidad infinita de lo que existe. Pero esta comprensión permanece racional y filosófica en lugar de suprarracional y visionaria. ¿Es posible un misticismo completamente racionalizado o es esta una contradicción en términos? La pregunta toca la relación fundamental entre razón y experiencia
en conocimiento religioso. Los gnósticos y místicos tradicionales enfatizaban experiencia directa que trasciende conceptualización racional. Spinoza enfatizaba comprensión racional que puede culminar en experiencia intuitiva, pero nunca abandona la razón. Los teólogos ortodoxos intentaban mantener ambas mediante la doctrina de que la fe trasciende, pero no contradice la razón, que existen misterios revelados que la razón no puede comprender completamente, pero debe aceptar por autoridad. ¿Hay manera de integrar estas perspectivas? ¿O representan opciones existenciales mutuamente excluyentes sobre cómo relacionarse con lo sagrado? Quizás la respuesta es que diferentes personas tienen diferentes temperamentos y capacidades que las inclinan hacia diferentes caminos. Algunos son naturalmente racionalistas, incómodos con claims sobre experiencias suprarracionales, necesitan comprender mediante argumentación lógica. Otros son naturalmente místicos, para quienes la experiencia directa es primaria y conceptualización secundaria. Las tradiciones religiosas saludables deberían acomodar esta diversidad en lugar de insistir en que un solo camino es válido para todos. Pero las instituciones religiosas buscan uniformidad porque es más fácil de administrar, más efectiva para mantener control, más adaptada a necesidades de supervivencia institucional. ¿No es entonces la diversidad de caminos espirituales una amenaza inherente para toda religión institucionalizada? El Evangelio de Judas, emergiendo del desierto egipcio después de 17 siglos, nos confronta con estas preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la autoridad religiosa, la relación entre institución y experiencia espiritual, el rol del poder en definición de ortodoxia, la contingencia histórica de doctrinas presentadas como verdades eternas. No nos ofrece respuestas definitivas, porque el texto mismo es fragmentario, ambiguo, producto de una tradición que fue suprimida antes de poder desarrollar completamente sus implicaciones. Pero el mero hecho de su existencia, la demostración de que existían versiones radicalmente diferentes de la historia cristiana en los primeros siglos, obliga a reconsiderar narrativas triunfalistas sobre cómo el cristianismo ortodoxo surgió inevitablemente de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. ¿No debería esta reconsideración generar humildad intelectual sobre pretensiones de poseer la verdad única? La humildad intelectual, sin embargo, es difícil de institucionalizar. Una iglesia que admitiera públicamente que sus doctrinas son interpretaciones históricamente contingentes en lugar de revelaciones divinas, que reconociera la legitimidad de múltiples caminos espirituales, que celebrara la diversidad teológica en lugar de imponer uniformidad, perdería gran parte de su atractivo para aquellos que buscan certezas absolutas en un mundo incierto. También tendría dificultad para justificar su propia autoridad institucional si ninguna formulación doctrinal particular puede reclamar estatus privilegiado. El resultado paradójico es que mientras el estudio histórico y filosófico serio tiende hacia reconocimiento de incertidumbre y pluralismo, las instituciones religiosas exitosas tienden hacia afirmaciones más estridentes de certeza y exclusividad. ¿Está entonces la verdad condenada a ser siempre una voz minoritaria frente al poder institucional?